Que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de su Hijo amado Jesucristo, el cual abunda en vuestros corazones, sea con la hermosa, amada esposa del Cordero, aquí en este bello estado de Guerrero. Cuántos deseos tenía de ver a la iglesia del Señor de este estado. Iglesia que yo conocí en otro tiempo, cuando acompañé en varias ocasiones a mi padre y fui testigo con cuánto amor lo recibisteis, con cuánto amor lo atendisteis. Y en varias ocasiones en que Él estuvo aquí entre vosotros, estuvo alegre y contento, atendido conforme la fe que Dios puso en vuestros corazones. Pero como ustedes son testigos, la enfermedad llegó a su cuerpo. Y aunque en varias ocasiones recibió la invitación de ustedes para regresar a este estado, ya la situación de su enfermedad no se lo permitió hasta el día que Dios deseó recogerle y quitarle la vida aquel diciembre 8 del año 2014. Y entonces, hermano de Acapulco, sentiste el dolor y la separación del apóstol Samuel Joaquín que se desprendía de ti. Pero como dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque también serán consolados. Y aquel 14 de diciembre del año 2014, en medio de la tristeza que llenaba, inundaba tu ser, también vino la consolación para vosotros, hermano de Guerrero. Y ya no puedo preguntarte si recibís mi ministerio, porque lo he visto, lo he contemplado. He estado en algunas iglesias visitándolas y sus gritos de amor y de reconocimiento han confirmado que habéis creído en vuestro hermano como un verdadero siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Por eso hoy este día, viendo la magnitud de la iglesia, viendo la presencia de la misma y viendo el honor y la honra que hoy venís a darme, no puedo decir que esto es por mí. No es mi carisma, no es mi personalidad, no es la facultad de palabras porque soy torpe en el habla. Esto es porque Dios ha puesto en mí su gracia para que yo le represente aquí en la tierra y entonces transmita al mundo su santa y su bendita voluntad. Entonces, con libertad, permíteme expresar al Señor lo que realmente en mi corazón hay. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria desde ahora y para siempre. Hoy me encuentro con una iglesia aquí en el estado de Guerrero, la cual está firme en la fe, constante en el servicio de Dios y creciendo en la obra espiritual. Y eso os convierte en una iglesia gloriosa, que al igual que nuestro Padre, hasta hoy has trabajado en el Señor. Me quedo admirado de la forma en la que me habéis recibido y he contemplado y sentido vuestro amor y reconocimiento a la elección. Y en las palabras de vuestro pastor, siento la aceptación a la obra de Dios y por lo tanto deseo bendeciros en Cristo, diciendo las siguientes palabras: bendita iglesia del estado de Guerrero, hoy como mi hija predilecta te bendigo. Deseo que el Señor inunde vuestros corazones de esperanza y que la paz de Dios se difunda por toda la sociedad, llegue a los corazones más adoloridos y su ser sea consolado. Dios mío, te ruego, bendice a esta iglesia, bendice a este estado, bendice a sus ciudades, a sus municipios y sean engrandecidos en el conocimiento de tu palabra. Yo sé, hermanos, que han habido momentos difíciles, pero son más hermosos los momentos que vivimos nosotros al lado de Cristo. Por eso quiero iniciar entonando una alabanza a nuestro Dios, a la cual yo te invito que lo hagamos con todo nuestro corazón.
Dice la alabanza número 336 de nuestros himnarios: Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad, los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. Hermoso alabanza que nos recuerda aquel acontecimiento que se vivió en el mar de Galilea, cuando los discípulos que iban en aquella barquilla con el Señor empezaron a ver aquella barquilla que era azotada por los vientos y por las aguas, al grado, hermanos, de estar a punto de voltearse, hermanos, en aquella barquilla. Dice la palabra de Dios que ellos sintieron grande temor, que en ellos había un grande miedo, porque vieron la muerte que rondeaba, hermanos, alrededor de ellos, sabiendo que si aquella barquilla, no un barco grande, una barquilla pequeña, donde apenas cabían con el maestro, y en ellos se inundó de temor. Vamos a perecer. Y volteaba uno con su compañero y le decía: ahí viene el maestro con nosotros, despiértalo. Y no se animaban, ni atrevían a levantarle por respeto. Y veían que los vientos soplaban más fuerte y cada vez la barquilla era más dura, hermanos, de maniobrar, hasta que el miedo inundó todo su ser. Y entonces, hermanos, despertaron al maestro: Señor, ¿no ves que estamos pereciendo? ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar durmiendo si nosotros estamos llenos de temor de que nos vayamos a voltear y aquí perezcamos? No estaba durmiendo, estaba esperando que aquellos hombres pusieran su confianza en Él. Estaba esperando que aquellos hombres supieran que la solución a sus problemas, aún materiales, era Jesucristo mismo. Y cuando Él se levanta, dice que levantándose, hermano, les dice: ay, hombres de poca fe. Se asustan por los peligros, se asustan por los vientos, se asustan por los mares, cuando tienen entre ustedes la respuesta a todos los problemas. Y en ese momento reprende el mar y reprende, hermano, los vientos, y aquellos se vienen una hermosa bonanza. Y ellos se asombraban y, hermanos, se maravillaban y decían: ¿quién es este que aún la naturaleza y los mares y los vientos se sujetan a Él? Iglesia de Guerrero, es Jesucristo nuestro Señor, el que te apartó desde antes de la fundación del mundo para brindarte esta gracia y esta oportunidad. ¿Quieres que, recordando aquel acontecimiento, porque sin duda has vivido momentos difíciles, sin duda, hermanos, la violencia, sin duda, hermanos, las situaciones graves que se presentan cotidianamente en este país, te han llegado, hermanos, a pasar por un lado, o a veces tal vez hasta afectado a ti personalmente? Pero es tiempo que recuerdes que en esta barquilla no estás solo, que en esta barquilla va alguien con nosotros, alguien que tiene poder, alguien que tiene virtud, alguien que puede, hermanos, pedir bonanza por nosotros y todo se convierte en una bonanza. Este es nuestro Señor Jesucristo, quien va al frente de nosotros. Entonces, recordando nosotros que no vamos solos ni estamos solos, entonaremos nuestra alabanza con toda nuestra fe, con toda nuestra voz, pero también con toda nuestra confianza en el nombre de Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo, para este hermoso estado de Guerrero. Viene su hermano y juntamente con ustedes, al final de nuestra explicación, oraremos a Dios para suplicarle: Señor, que sea la paz. Él tiene poder, solamente necesita que nosotros lo pidamos con fe y con confianza, y Dios obrará como siempre lo ha hecho, de una forma milagrosa. Quiero entonces dejar un hermoso consejo a la iglesia del Señor. Sé que mi presencia os trae alegría, sé que mi presencia os trae fortaleza para seguir adelante, pero también quiero dejar una palabra que fortalezca vuestra fe en el conocimiento de la verdad de nuestro Dios, que es la doctrina de Jesucristo, para que en ella vuestros sentidos, vuestro conocimiento y vuestra fe se fortalezca cada momento y cada instante más y más, y sigamos caminando adelante en este mundo, hermanos, confiando
siempre nuestro Señor. Por eso hoy traigo este mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, no solamente para la Iglesia universal, sino también para toda la sociedad, iniciando en este bello estado de Guerrero, que aunque sabemos que en muchas ocasiones se ha enfrentado a situaciones difíciles, sabemos también que hay alguien más fuerte que aquel que ha puesto en los corazones de algunos hombres ese sentimiento malo para, hermanos, estropear la paz y la tranquilidad entre los pueblos, entre las personas. Hay alguien con un mayor poder, y esto es lo que su hermano hoy quiere traer. Por eso hoy mi mensaje que yo quiero dejar a la iglesia de Guerrero es el mensaje de paz y un mensaje de esperanza. Para lo cual invito a la iglesia que tomen asiento un momento. Y en primer lugar, quiero destacar que uno de los principales objetivos de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo, es contribuir mediante el Evangelio de Jesucristo a la paz y fraternidad entre los hombres, como también entre las naciones, según lo dice Juan capítulo 14, versículo 27. Asimismo, algunos de los principios civiles de la iglesia que su hermano hoy quiere mencionar, para recordar a la iglesia que dentro de nuestra constitución, en nuestra iglesia, tenemos también estos principios, y que también las autoridades o los medios de comunicación que hoy nos honran con su presencia sepan cuáles son estos, y diré, hermanos, 3 de ellos con relación a la situación que estamos viviendo y que sé que serán los más necesarios e importantes. En primer lugar, uno de esos principios civiles es: creemos que los gobiernos son establecidos para impartir justicia, castigando al que obra mal y protegiendo al que hace el bien, conforme lo dicta o lo dice la doctrina de Cristo en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades. En segundo lugar, oramos por las autoridades, sabiendo que todas las autoridades por Dios han sido puestas, y es nuestra obligación orar todos los días por ellas, para que Dios bendiga su administración y dirección que ellos llevan. Porque es mandamiento de Dios respetar toda institución humana, según lo enseña Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Que se hagan oraciones por todos los que están en eminencia. Y en tercer lugar, hermanos, estamos enseñados como ciudadanos de cada país, de cada nación, al cumplimiento de las leyes de cada país, al respeto a las culturas nacionales y el respeto a los símbolos patrios. Quiere decir entonces que la doctrina de Jesucristo no viene a ser contraria a ninguna constitución establecida en ningún país, sino todo lo contrario. Cuando nosotros logramos ser buenos cristianos en la iglesia, somos aún mejores ciudadanos para el mundo, para nuestro país, para nuestro estado, para nuestras comunidades. En el estado de Guerrero, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, cuenta, hermanos, con muchos templos que establecidos o regados por todo el estado, ya sea, hermanos, en las serranías, ya sea ya, hermanos, en los pueblos más lejanos, ya sea, hermanos, en las ciudades principales de este estado o la misma capital. Todos los miembros de la iglesia estamos comprometidos con la paz social y el respeto a sus semejantes. Puedo entonces afirmar con toda seguridad que la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, somos una fuerza al servicio de la paz. Pero es bueno analizar, a la luz de nuestros objetivos y principios, cuál es el origen de la violencia y la descomposición social.
Entender el por qué existe violencia, delincuencia y esa descomposición social nos obliga a meditar y por qué se viven ese tipo de situaciones en algunos países o en algunos estados o en algunas ciudades. Y es importante que lo sepamos para que, entendiendo en dónde nace esa raíz, ahí nosotros trabajemos para que reine la paz, la armonía y sobre todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así, encontrando este origen y las causas de esta situación que vive, tal vez, hermanos, muchos países, muchos estados, muchos municipios, proponer un mensaje de paz para toda la sociedad y en consecuencia también, hermanos, para la Iglesia Universal. Yo quiero que abramos nuestras Biblias y que, buscando el libro de Santiago, capítulo 4, verso 1 en adelante, quiero darle lectura para iniciar mi explicación, mi consejo de esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? ¿Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Las Sagradas Escrituras nos enseñan el origen de las guerras, de los pleitos y de la descomposición social. Todo inicia dentro del corazón, todo inicia dentro del ser del propio hombre, en su interior, en su corazón, en su mente. Se genera una lucha de pasiones y un combate de sentimientos como lo son la codicia, la envidia, la avaricia, la soberbia y el egoísmo. Ahí empieza a distorsionarse, hermanos, la situación social. Cuando el hombre da riendas a sus propias pasiones, da rienda a sus propios pensamientos, se olvida de Dios y generando él su propio deseo y sus propios propósitos, empieza su carne a generar las pasiones carnales de este mundo que nos dividen con nuestro Dios. Y por eso lo dice el Espíritu de Dios. ¿De dónde vienen entonces las guerras? ¿De dónde vienen esos pleitos que hay entre vosotros? Y el mismo Espíritu de Dios nos da la respuesta: de vuestras pasiones, ¿qué? Las cuales combaten en vuestros propios miembros. Se hacen codiciosos, ¿sí, hermanos? ¿Qué es codiciar? Ambicionar, ¿qué cosa? Lo que no tenemos. Oye, hermano, y aquel que se hace codicioso, cuando obtiene lo que codicia, ¿se queda en tranquilidad? ¿Se queda en paz? Aquella misma situación carnal que siente de codicia y que hace hasta lo imposible por obtener lo que codicia, sea de la forma que sea, por robo, por hurto, por secuestro, por amenazas, por chantaje, por lo que sea, lo obtiene. Y ahí quedó en paz aquel hombre, ¿no? Sino que aquel hombre, ¿qué cosa? Ya no se queda tranquilo y empieza, ¿qué cosa? A seguir codiciando. Codiciáis, dice, y no tenéis. ¿Por qué dice que no llegan a tener lo que codician? Porque no se sacían con lo que en un principio desearon, sino que al otro día desean más. Y lo obtienen y desean más. Y lo obtienen y desean más. Y aquel mismo sentimiento de codicia los va llevando y los va orillando a ser cada vez más viles, más crueles, más malos en su ser, para seguir obteniendo lo que, ¿qué, hermanos? Lo que ellos mismos están codiciando. ¿Matáis? ¿Y ardéis de qué cosa? Y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Quiere decir que aquel hombre, ¿verdad?, que cometa aquellas atrocidades
quedó ya conforme con aquello, sigue teniendo envidia de lo que tiene su prójimo, sigue codiciando, ya mató a uno para despojarlo de lo que tiene y ya quedó tranquilo. Voltea a ver a su prójimo y sigue, ¿qué cosa? Y sigue obrando de una forma incorrecta para seguir, ¿qué cosa, hermanos? Porque ya, hermanos, está ardiendo ¿de qué? Está ardiendo de envidia, siempre codiciando, siempre queriendo, hermanos, ¿verdad? La envidia, hermanos, quiere decir también que, hermanos, sentimos coraje de lo que tiene nuestro, ¿qué cosa? Nuestro prójimo. Y que al no poder tener lo que tiene nuestro prójimo, usamos cualquier artimaña, por muy cruel o vil que sea, para apropiarnos de aquello que es de nuestro prójimo. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Sí, el hombre lucha, el hombre combate y dice, porque queremos esto, queremos el otro, queremos dinero, queremos poder, queremos tierras, queremos lo material. Y fijada su vista en las cosas materiales, dice el Espíritu de Dios, combatís y lucháis, nunca logran tener lo que no desean. Y es que lo que el hombre desea no se consigue con combates, con luchas, con guerras, con vileza, hermanos, robando, secuestrando. No, hermanos. Por eso dice el Espíritu de Dios, no obtienes lo que deseas porque lo pides luchando y combatiendo. Porque no sabes pedir. Porque si tú supieras pedir, te darías cuenta que hay alguien en el cielo con su oído presto a escuchar a aquel que hace su voluntad para entonces responder. Me podrá decir algún hermano, oiga, hermano Nazón, ¿usted cree entonces que Dios me va a pagar la renta? Yo soy un hombre muy humilde, muy pobre. ¿Me está diciendo usted que Dios me va a dar comida para darle a mis hijos? No solamente eso, te va a dar abundancia. Combatís y lucháis, dice el Espíritu de Dios, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Hay una forma de pedirle a Dios? Señor, tú prometiste que vas a estar con nosotros. Así es que, ¿por qué eres malo conmigo, Señor? Si tú lo prometiste, que no vería justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, aquí estoy. Es que a mí Dios no me quiere. ¿Es la forma correcta de pedirle a Dios? El hombre jamás puede reclamarle a Dios. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Jamás por ningún motivo será correcta la forma de pedirle a nuestro Dios con reclamos, hermanos. O peor aún, con advertencias. Si no me concedes esto, entonces me voy a hacer lo malo. Entonces me voy a ir a emborracharme. Si Dios no tiene necesidad de nosotros. Pedís, dice el Espíritu de Dios. ¿Y qué cosa? Pero pedís mal. ¿Cómo hay que pedirle a nuestro Dios? El salmista David lo decía claramente: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo se llega a Dios, hermanos? ¿Con un corazón qué? ¿Con reclamos? ¿Con enojo? ¿Con hermanos chantaje? Si no me respondes, entonces me voy, entonces hago esto malo. No, hermanos. Llegaban, hermanos, aquellos hombres y le decían al maestro: ¿eres tú el que has de venir? A ver, danos señal. ¿Y cómo le respondía el Señor a aquellos hombres? Esta generación de qué? Perversa y maligna demanda. ¿Qué cosa? ¿Qué es demandar? Exigir, ordenar, hermanos, ¿verdad? Demanda señal. Señal no se les va a dar. Pero luego llegaba aquella mujer humilde: hijo de David, ten misericordia de mí. Como perrillo estoy debajo de la mesa esperando que caigan tus migajas. Y volteaba el Señor y le decía: mujer, ¿qué quieres que haga? Mi hija, Señor, está enferma. Tu hija ya está sana. Ten paz. ¿Cómo pidió la mujer? Demandando, exigiendo. Pedís, dice el Espíritu de Dios. ¿Pero qué cosa? Pero pedís mal. Para gastar, dice, en vuestros deleites.
y luego Dios te bendice. ¿Y para qué vas a usar, hermanos, esa bendición? Yo no quiero juzgar a las de otras religiones, ni mucho menos, pero yo siento dolor, hermanos, cuando veo a veces algunas peregrinaciones y que van atrás de sus dioses, hermanos, y ellos dicen que ellos son sus dioses, a quien ellos honran, pero van tomando, pero van borrachos, pero van festejando de una forma humana, porque no saben, hermanos, realmente que a nuestro Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y ya que el hombre influenciado por el alcohol, ¿de veras tú crees que le da el correcto adoración a sus dioses? No, y ahí está el hombre lleno de borracho, diciendo malas palabras, hermanos, envuelto en sus pensamientos. Porque lo que Dios les da, ¿en qué lo usan? ¿Para qué lo usan? ¿Para qué cosa, hermanos? Para sus propios deleites. No lo usan para cosas buenas. No lo usan para ver por el hijo, por la familia, o para llevarlos a vacacionar y gastar lo que Dios les ha dado en cosas sanas, sino que inmediatamente buscan ¿qué cosa? Hacer cosas que ofenden a Dios. Oh almas adúlteras, no recuerda el Espíritu de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué provoca el que nosotros deseemos ser amigos del mundo? Así es que en el momento que aquel hombre, hermanos, deja de hacer la voluntad de Dios, entonces aquel hombre se llena de maldad, de perversión, de codicias, de hermanos avaricias, de hermanos soberbias, de egoísmos, porque ya no tiene a Dios qué cosa en su corazón, ya se dejó llevar por su propia carne. Dios no hizo, hermanos, al hombre malo. No está diciendo su hermano Nazón que el hombre sea malo. Ay, es que está hablando muy duro y está diciendo que los hombres son malos. No, el Espíritu de Dios nos enseña que Dios al hombre lo hizo ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Eclesiastés capítulo 7, verso 29. A ver, léalo un hermano, una hermana fuerte. Pero ellos buscaron muchas perversiones. He aquí, dice el Espíritu de Dios, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre ¿qué? Hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué buscó el hombre? Sí, Dios nos dio un libre albedrío. Dios no hizo al hombre como un robot para que el hombre hiciera, hermanos, automáticamente o por hermanos, indicación, hermanos, ¿verdad? Como por baterías, que hiciera exactamente lo que Dios quisiera. Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros, por nuestra propia voluntad, supiéramos elegir qué hacer, o lo bueno o lo malo. Pero al principio Dios nos creó ¿qué? Rectos, limpios, perfectos. Pero el hombre empezó a olvidarse de Dios y a desviarse, ¿qué cosa? A hacer, hermanos, lo malo delante de Dios. Entonces concluyo estos textos que leímos, que el origen de la situación en que viven algunas ciudades o países se encuentra en haber puesto a Dios en un segundo término, en haber puesto a Dios en un último término y anteponer ante Dios la codicia, la envidia, la soberbia, las cuales llevan al hombre incluso a matar, a destruirse, a robar, a devorarse entre ellos mismos. Se olvidaron del primer y gran mandamiento de Dios. Y yo lo he repetido muchas veces en mis presentaciones, y yo quiero que me ayudes a recordar cuál es el primer y gran mandamiento que Dios tiene para la humanidad. Adorarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. Ese es el primer y grande mandamiento que no debemos de olvidar. O sea, el hermano y la hermana de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo a la verdad, está enseñado. Sí, puedes, hermanos, prosperar en tu vida, porque en la iglesia hay hermanos humildes que se dedican, hermanos, a ser campesinos, a tener algún empleo, hermanos, humilde pero honrado, y viven contentos con Dios. Pero también hay hermanos empresarios
Y hay hermanos profesionistas que hermanos, estudiaron en las universidades y se realizaron como profesionistas, abogados, arquitectos, médicos, ingenieros, etcétera, hermanos. Pero se les dice que aún con el conocimiento, aún con la riqueza que les pueda dar su empresa, no se olviden de que primero es Dios. Recuerdo aquel joven que llegaba con el Señor y queriendo él, en sus palabras, y lo digo en sus palabras porque su corazón no reflejó lo que sus palabras decían, quería buscar la salvación para su alma. Y le dice el Señor: maestro, ¿qué debo de hacer para ser digno de la vida eterna? Y el Señor le contesta, ¿verdad? Vende lo que tienes. Primero le dijo los mandamientos, ¿sabes? Cúmplelos. Y aquel joven se llenó de soberbia, de hermanos, de orgullo, ¿verdad? De presunción. Uy, yo desde mi juventud, yo los he guardado todos. Y cuando el Señor escudriña su corazón, se da cuenta que el primer y gran mandamiento lo había olvidado. ¿Cuáles mandamientos seguías? Pues sí, el de no matar, el de no robar, el de, hermanos, ayudar al prójimo. Pero había olvidado ¿qué cosa? El primer mandamiento que Dios estableció en sus hijos, que era ¿qué cosa? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando el Señor escudriña su corazón, le dice: de verdad quieres encontrar la vida eterna? Sí, maestro, lo que tú me digas lo voy a hacer. Vende lo que tienes, repártelo a los pobres, y entonces ven y sígueme, conmigo tendrás tesoros. Y aquel joven gritaba de alegría, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Encontré mi salvación! Ah, no, hermanos, ¿qué hizo aquel joven? Dice la palabra del Señor que se puso triste. ¿Y qué cosa? Y se fue, porque era mucha la riqueza que él tenía. Y entonces el Señor expresa cuán difícil es para un rico entrar para al reino de los cielos. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico. Estaba diciendo que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Fíjate, otra situación que vivió el Señor allá en Jericó. Llegó a Jericó y voltea a ver arriba de una rama de un árbol, y había un hombre pequeñito, un hombre muy rico, dice la palabra de Dios. Y cuando lo ve, voltea con el hombre y le dice: Zaqueo, Zaqueo, desciende, porque hoy la salvación ha llegado a tu casa. Aquel hombre rico, muy rico, a diferencia de aquel joven también rico, dice, sin el Señor haberle dicho nada, lleno de júbilo, lleno de alegría, lleno de satisfacción, lleno, hermanos, de un gozo inmenso: Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, yo se lo pagaré 4 tantos. ¿Qué estaba demostrando? Que sobre su riqueza estaba el amor de Dios, la felicidad que le causaba el hecho de que Dios había llegado a su corazón. Así es que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Zaqueo siguió siendo rico. Claro, hermanos, tenía mucho dinero. ¿Qué es lo malo? ¿Que seamos ricos? Lo malo es cuando ponemos nuestra riqueza sobre el amor de Dios. Primero es el amor de Dios, luego es el amor de Dios, y al último es el amor de Dios. Oiga, hermano, y mi renta y la comida y lo demás. Hijos de Dios, no os preocupéis, tu Padre te lo añadirá conforme sea tu necesidad. Si es que vives por fe, porque si vives de la carne, entonces sí te vas a desesperar. Pero el que vive por la fe no tiene pendientes de las cosas materiales. Procura servir a Dios, vivir con limpieza y en rectitud, y Dios provee lo necesario, y a veces hasta más allá de lo necesario. Pareciera que en la sociedad en la que vivimos actualmente hay un cambio, una situación, y hasta podemos hablar de una confusión de valores.
A esos valores se anteponen los antivalores. El antivalor es contrario y opuesto al valor, de manera que las nuevas generaciones están creciendo con la idea de que una persona vale por lo que trae puesto o por lo que trae, hermanos, o por lo que tiene con respecto a lo material, por su ropa, porque trae buen carro, porque trae joyas, porque trae teléfonos celulares modernos, porque trae tecnología moderna, y no vale por lo que en sí es como persona. Y a pesar de que Dios dotó de un libre albedrío al hombre, el alejarse de Dios trae como consecuencia que se desaten las pasiones más bajas y viles en el hombre. Otra vez, a pesar de que Dios nos dio un libre albedrío, yo puedo escoger lo que yo quiera. Dijo el Señor: yo he puesto enfrente de ti el bien y el mal. La vida, ¿en quién está la elección? A veces decimos nosotros: no, hermano, pues es que la mujer engañó al hombre. ¿De veras lo engañó? ¿De veras lo engañó? ¿No tenía el hombre la facultad y el libre albedrío de elegir lo que él quisiera? ¿Por qué comió la mujer del árbol? ¿Porque la serpiente la engañó? Sí, hubo un engaño, pero hubo una decisión final que tomó la mujer y que dijo: pruebo. ¿Y quién engañó al hombre? ¿La mujer? No, él mismo tomó su propia ¿qué? Su propia decisión de decir: pruebo de aquel fruto. Y entonces vino el castigo de Dios para aquellos hombres. Quiso la mujer escudarse en la serpiente y quiso el hombre escudarse en la mujer, pero cada persona es responsable de sus propios actos. Nadie es culpable de lo que yo hago, porque yo tengo ese libre albedrío de parte de Dios. Si tú me dijeras en otros tiempos, allá en los años 1500 o 1800 o 1200 o 900, te lo aceptaría. Donde una iglesia imponía su doctrina y a base de torturas, inquisiciones o guerras cristeras imponía su voluntad, te lo aceptaría. Pero hoy en día vivimos en un tiempo muy favorable para la humanidad, donde nadie ya nos impone nada, sino que cada quien tiene el derecho de elegir lo que quiere. ¿Y cómo debe de elegir la iglesia del Señor? ¿Cómo debe de elegir la persona lo que quiere? Con entendimiento. Porque si elegimos únicamente a la apariencia, siempre vamos a elegir mal, porque el ojo se va a ir a las cosas carnales. Pero si nos ponemos a pensar en las cosas de Dios y buscamos primero las cosas de nuestro Dios, todo lo demás, todo, hermanos, todo, no pongas límites. Todo lo demás el Señor lo añade a tu vida y a tu necesidad. Y yo creo que no solamente yo, sino cada uno de nosotros somos testigos de eso. He visto a ricos que han ido, hermanos, con su hijo en el hospital y su hijo se le pierde la vida, y ahí está aquel hombre desesperado: doctor, rescate a mi hijo, con lo que me cueste, no importa, toda mi fortuna la pongo para que mi hijo viva. Y no logra su dinero, ¿qué cosa? Pero en la iglesia del Señor se te enferma tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, y vas con los ancianos de la iglesia y les dices: hermanos, yo confío en mi Dios. Antes de ir al hospital, antes de ir a los médicos humanos, yo quiero que me presenten para que Dios obre en favor de nosotros. Y no quiero contarte historietas, yo quiero que tú me contestes: y Dios te ha obrado, y Dios te ha favorecido, y Dios te ha respondido, porque eres su hijo y porque buscas hacer su voluntad. Y cuando vas con aquel ruego, con aquella súplica ante Dios, y Dios ve que has sido fiel en su camino, decía el salmista David: no he visto un justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. Dios provee por los suyos, y tú eres un hijo de Dios, bendito sea su nombre. Entonces decíamos nosotros, a pesar de que Dios dotó de ese libre albedrío al hombre, el alejarse de Dios, ¿el qué cosa? El alejarse de Dios
trae como consecuencia que se desaten las pasiones más bajas y viles en el hombre. El Eclesiastés lo llama perversiones. ¿Qué son, hermanos? Secuestros, homicidios, codicias, envidias. ¿Qué son esas cosas para Dios? Perversiones. ¿Cuándo llegan esos sentimientos al hombre? Cuando se olvidan de quién, hermanos. No. Tener a Dios en nosotros no es colgarte un crucifijo de oro con diamantes y decir, yo soy cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir conforme la voluntad de Cristo. Mucha gente dice, no, yo ya soy de una iglesia, yo ya soy cristiano, a mí no me debe de decir, yo lo haré, yo iré a la iglesia cuando yo pueda ir. Yo haré lo que yo quiera, que al cabo Dios nos ama a todos y Él es bueno, pero yo hago lo que yo quiero. Qué engaño más grande ha metido Satanás en el pensamiento del hombre. En la iglesia de Dios no venimos a hacer lo que nosotros querramos, ni venimos a darle a Dios el tiempo que a nosotros nos sobre. En la iglesia de Dios adoramos a Dios todos los días. ¿Sí, hermano? Todos los días procuras buscar un horario para irle a darle la gloria a Dios, porque todos los días te permite la vida, porque todos los días te permite el alimento, porque todos los días te libra del mar. Y aquí estás, hermano. No digo que no haya peligro en tus colonias, en tus lugares, y que vivas de cerca esa delincuencia, pero mira, Dios te ha librado, y en medio de ese mar de maldad tú vas caminando en seco. Bendita sea su hermosa gracia que ha sido con nosotros. Entonces dije, esos sentimientos carnales, la palabra de Dios le llama perversiones. Combate y mata, envidia y lucha y destruye al mismo hombre, porque no se sacía de su afán de tener cosas materiales. Siempre está queriendo, ¿qué cosa? Más y más. Aunque lo tenga aparentemente todo, siente un vacío. No existe un lleno nunca para él, siempre se cuenta vacío. Ese vacío no es dinero. Ese vacío que el hombre siente todo tiempo y en todo momento no es propiedades, no son casas, no son cosas materiales. Ese vacío es de Dios. Siempre, por mucho dinero que tenga, por mucho poder que tenga, por mucha fama que tenga, siempre, si no tiene a Dios en su corazón, siempre vivirá con ese vacío. Pero el que tiene a Dios, no importa que no tenga riquezas, no importa que el hermano o la hermana sean campesinos, tengan una tiendita, o el hermano ande vendiendo paletitas. Ay, yo veo a los hermanos pasar en agosto con su carrito de paletas, y ahí anda el hermano, qué gozo tengo, porque soy salvo. Cante y cante su alabanza. Y yo volteo y digo, qué feliz son los hijos de Dios. Aunque humilde el hermano, aunque humilde la hermana, vive completo porque Dios lo completa en su vida. No ambiciona más de lo que Dios no le ha dado, pero no necesita más porque Dios le da lo necesario y vive feliz y agradecido con Dios. ¿Me estoy dando a entender, iglesia del Señor? Sigamos entonces adelante. Entonces dije, ¿verdad? Ese vacío que sienten los hombres es un vacío por la ausencia de Dios, el cual no se sacía con las cosas materiales, sino al contrario, el amar las cosas materiales nos vuelve enemigos de Dios. ¿Qué nos vuelve enemigos de Dios? Buscar y amar y sentir, ¿qué cosa? Inclinación por las cosas materiales. ¿Qué le hace falta al hombre para saciar ese vacío? Le hace falta voltear los ojos a Dios. Le hace falta pedir a Dios con sinceridad. Le hace falta conocer que en la tierra hay una iglesia genuina y conocer que no todas son iguales, sino que en una puede alcanzar salvación para su alma. Pensará alguna persona y dirá con cierto reclamo, ¿y ese hombre por qué habla de esa forma? Y este predicador pareciera que conoce la clave para abandonar la violencia, el vicio, la pereza.
La descomposición social habla con mucha seguridad. Su hermano Nazón responde de una forma afirmativamente y dice: claro que tengo la solución. Dios ha puesto en mis manos la solución para esa delincuencia, para solucionar cualquier problema social que exista en el mundo entero. Y no solo la conozco, sino que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, se practica diariamente esta doctrina, y todos los días somos testigos de cómo Dios cambia, de cómo cambian de vida las personas que se acercan a nuestro Dios. ¿O no es verdad, iglesia del Señor? ¿No lo vemos día a día? Nosotros, muchos de los que estamos aquí presentes, somos los principales testigos. ¿Cómo éramos? ¿Cómo vivíamos? ¿En dónde estábamos? Dice el Espíritu de Dios allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Ayúdeme un hermano en el nombre del Señor. Y por el Espíritu de nuestro Dios le pague a nuestro hermano. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, erais algunos. ¿Qué éramos, hermanos? Vamos a voltear nuestra vida hacia atrás y vamos a acordarnos cuál era nuestro origen. No, hermanos, que no te dé vergüenza. Con orgullo recuerda de dónde te sacó el Señor, porque el Señor formó su iglesia con puras personas que vivíamos en lo más bajo, en lo más vil, ahí del fango. De ahí nos sacó el Señor. ¿Nos avergonzamos? No, no nos avergonzamos. Al contrario, le damos la gloria a Dios, porque siendo lo peor de este mundo, de ahí el Señor, ¿qué cosa? ¿Y cómo vivías? Fornicando, muchos de ustedes, inclinándote a dioses muertos o dioses ajenos al verdadero y único Dios vivo. Tal vez lo hicieron. Adulterando, viviendo como afeminados o echándose con varones o mujeres con mujeres, que ofende a Dios. Robando, siendo ladrones, siendo ávaros, siendo borrachos, siendo maldicientes, siendo estafadores. ¿Sí? Así vivías. Y por esa forma de vida que llevabas, no eras digno de heredar el reino de los cielos. Pero ahora nos recuerda el Espíritu de Dios: y esto erais algunos de vosotros. En el mundo son cosas normales y naturales. Ver a un maldiciente que habla con malas palabras, para el mundo, ¿qué es? Algo natural, algo normal. Vemos a un niño de 5 años hablar con palabras antisonantes, y la gente, ¿qué hace? Le festeja, se ríen. Mira el niño tan chiquito y ya sabe decir estas palabrotas, y dice y repite y hace. Y ahí está el papá muy orgulloso porque el niño ya sabe decir malas palabras. Cuando el Espíritu de Dios nos enseña que el maldiciente no puede entrar al reino de los cielos. Qué orgullo para el hombre, más en estos países, ¿verdad?, latinos, donde el machismo todavía, hermanos, está un poquito arraigado. Decir que yo tengo 3, 4, 5 mujeres y que yo vivo en adulterio o en fornicación. Qué orgullo poder decir que ando con muchas mujeres. Pero para Dios, el fornicario no puede entrar al reino de los cielos. Qué macho el hombre que llega, hermanos, y dice: yo me tomo una cerveza, 2 cervezas, 20 cervezas, yo me emborracho cada fin de semana. Y ahí está el hombre, hermanos, presumiendo aquel vicio. Y dice: miren qué hombre soy, cómo me emborracho y cómo tomo licor. Pero para Dios, el borracho no puede heredar el reino de los cielos. Aquellos que engañados se postran a lo que por naturaleza no puede llamarse Dios, pero que porque tiene una imagen de un hombre o de una mujer, dicen: Él es nuestro Dios.
sabiendo que los idólatras no pueden heredar el reino de Dios. Y eso erais algunos de vosotros, robando, buscando la forma de qué cosa, de extraerle al prójimo lo que es de él, por nuestra necesidad, por nuestra pobreza o simplemente por maldad. Para el mundo es algo muy natural. Yo soy muy listo, mira, yo le quito la cartera a aquel y ni cuenta se dé. Y aquel hombre presume su inteligencia, su capacidad de poder robar. Pero para Dios, el ladrón no puede heredar ¿qué cosa? El reino de Dios. O siendo avaro, yo tengo dinero pero yo no doy. Yo todo para mí y nada para Dios o para mi prójimo. Para Dios, el avaro no podía ¿qué cosa? Entrar, hermanos, al reino. O siendo un estafador, no podían entrar al reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas, hermana? ¿En cuál de la lista te puedes poner tú? No lo digo para que te avergüences, no. Al contrario, para que te llenes de orgullo. Sí, hermano, yo era aquel. Yo era aquella. Y como dice la alabanza, yo era vil e indigno, mas Cristo me vino a dar una oportunidad. ¿O no es verdad? Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué fuimos, hermanos? ¿Quién nos lavó de nuestros pecados? ¿Quién nos lavó de nuestras maldades? Dirá el hombre que no conoce a Dios, pero eso no son pecados ni maldades. Tomarse y emborracharse de vez en cuando no ofende a Dios. Eso lo dice el hombre. Pero Dios nos dice que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Pero vosotros fuisteis lavados. En el momento que se invocó con la autoridad que Cristo le ha dado a sus apóstoles, el nombre de Jesucristo, y fuiste sumergido en agua, ahí simbolizó un hermoso lavamiento. Y dejaste de ser aquel delincuente, aquel avaro, aquel maldiciente, aquel fornicario, y saliste del agua siendo llamado hijo de Dios. Porque fuiste lavado, porque fuiste santificado, porque fuiste justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos eran tal vez lo más viles, lo más necio de la sociedad, pero nuestra vida cambió cuando conocimos el Evangelio de Jesucristo. Miles de familias dejaron de ingresar a las cifras de la criminalidad por medio del Evangelio de la paz que predica la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Hubo un proceso de conversión y un cambio en las personas por medio del mensaje de salvación y vida eterna que trajo un apóstol de Jesucristo. Entonces yo quiero preguntarle a la iglesia del Señor: ¿beneficia a la sociedad? ¿Beneficia a los países? ¿Beneficia a los estados, a los municipios que haya cristianos que practiquen esta doctrina de Cristo? Claro que sí. La iglesia, la luz del mundo, es un factor de cambio en la vida de las personas. La iglesia, la luz del mundo, coadyuva al Estado en la búsqueda del bien común para las personas, por lo cual es conveniente que cada día el número de cristianos crezca, porque un cristiano es un buen ciudadano. Un cristiano es un mejor padre. Un cristiano es un mejor hijo. Un cristiano es un mejor trabajador. Un cristiano es un mejor estudiante. Un cristiano es aún mejor, una mejor persona. Entonces, ante la crisis existencial y ante la incertidumbre que se vive, ¿cuál es la aportación de la iglesia a la luz del mundo? Si partimos de un principio aceptado e indiscutible, en el que se dice que la familia es el núcleo o la base de la sociedad, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo, a través de su mensaje de salvación, ha formado familias unidas, familias fuertes, familias responsables, familias cristianas,
dentro de las cuales se ha formado y se ha forjado aquellos líderes, aquellas personas honestas que poco a poco van reflejando un cambio de vida en la misma sociedad. Por lo cual es importante que las familias sean fuertes, estén unidas, integradas, sólidas, con principios y valores, porque las familias fuertes y sólidas darán como resultado un municipio fuerte. Y la consecuencia de tener municipios fuertes será un estado fortalecido. Y los estados fortalecidos darán como resultado un mejor país. Este es el evangelio que predica y que practica la iglesia, la luz del mundo. Ante una crisis de incertidumbre, la oración y la unidad familiar. Ante la pobreza, el trabajo honrado y esmerado. Ante la desesperanza, la paciencia y la fe. Y ante la delincuencia, la educación y la superación académica. Así pues, la iglesia del Señor, la iglesia, la luz del mundo, coherente de sus principios y valores, contribuye mediante el evangelio de Jesucristo a la paz entre los hombres y entre las naciones. Su hermano Nazón no ha venido a impulsar el éxodo del Estado, hermanos, de Guerrero, en ninguna manera, hermanos. No vengo a decirte, hermanos, si hay violencia en este Estado, huye del Estado. No, hermanos, al contrario. Su hermano Nazón les viene a decir a todos los hermanos de Guerrero, permanezcan en sus comunidades. Y ahí sean ejemplo de los hombres, porque vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Podrá preguntar a alguna persona, pero ¿cómo puede ayudar una iglesia o la oración por la paz? ¿Puede cambiar este país o este estado con pura oración? ¿Pueden los hermanos de la iglesia, la luz del mundo, ayudar con sus oraciones a este país? Y nosotros respondemos respetuosamente y en el ánimo de coadyuvar y decimos, no solamente al presidente de la República, sino al señor gobernador de este estado, a los presidentes municipales, a los representantes de cada municipio y aún de los medios de comunicación que hoy están entre nosotros y que esperemos difundan este mensaje. El evangelio de Jesucristo cautiva y convierte los corazones. La fe mueve montañas y la oración es poderosa para hacer grandes milagros. Así pues, la invitación y el mensaje de paz de la iglesia se encuentra contenido en la invitación que hiciera el apóstol Pablo ante una ciudad, hermanos, que se ostentaba como religiosa, pero tenía muchas imágenes de dioses que ellos también, hermanos, imaginaban y formaban. El apóstol del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27, les decía, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la solución, hermanos? Esta, que prediquemos. Que por medio de la predicación de la iglesia transformemos esos corazones. Que aquellos hombres que van caminando sin rumbo y pensando y deseando cosas que su carne se les desapasionan, entiendan que no está ahí, hermanos, la felicidad. La felicidad está con nuestro Dios. Aquí hay empresarios, aquí en la iglesia hay profesionistas, aquí hay hermanos que Dios ha enriquecido y hay hermanos que viven también, podemos decirlo así, en cierta pobreza. Pero yo quiero preguntarte a ti, hermano, y tú, hermano de Guerrero, en la condición en que Dios te tiene, ¿puedes decir que eres feliz? ¿Te hace falta algo? ¿Sientes algún vacío? Que desde este lugar salga el grito para toda la sociedad: soy feliz con Cristo. Y aun cuando el Señor no nos da mucha bendición o mucha riqueza en la situación económica, no de necesidad, porque nadie vivimos en necesidad, porque siempre Dios provee un pan para llevarlo a nuestra boca, un techo donde podamos dormir, y el hermano vive feliz, vive tranquilo, porque su mira no está aquí en la tierra, su mira está en los
en el reino de los cielos. Entonces, si la solución a estas situaciones de violencia que los hombres, hermanos, pues traen por medio de sus pasiones, pues entonces erradiquemos esa violencia convirtiendo sus corazones. Prediquemos a Jesucristo y a este crucificado. Y entonces nosotros podemos decir con toda tranquilidad que Jesucristo es la única respuesta. Tener a Dios en el corazón es la única solución. Tener a Dios en primer lugar de todas nuestras cosas. Ahí está la respuesta a este tipo de vida. Su hermano Nazón desde este lugar seguirá predicando este hermoso evangelio para que las almas al escucharlo se conviertan a la iglesia de Jesucristo. Hermano de Guerrero, nos comprometemos con nuestros gobiernos, con el gobernador estatal, con los presidentes municipales, en nuestras delegaciones, en nuestras colonias. Nos comprometemos a dar testimonio de este evangelio. Y que si la violencia ha golpeado fuertemente estos lugares, pues ahora que sepan que aquí hay miles de almas que ahora traerán la solución a este problema, que es Jesucristo. Venga a morar en el corazón de ellos. Cuando el hombre vuelva sus ojos a Dios, cuando el hombre tenga a Dios en su noticia, cuando el hombre pida a Dios y éste le responda, heme aquí, entonces sabrán que la única solución, respuesta y salida a esta situación es nuestro Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Entonces mi consejo, mi mensaje y mi oración para los hijos de Dios de este estado de Guerrero está contenido y resumido en una hermosa alabanza que yo quiero que entonemos toda la iglesia en este momento. Alabanza número 381 que dice: no tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré porque es fiel mi Señor. En toda la lid nunca me dejará. Yo vivo por Él, Él me guardará. ¿Lo has comprobado, hermano de Acapulco? Entonces, este es el compromiso que hoy tenemos. Y con esta alabanza le decimos a esta sociedad que nosotros vivimos seguros. Sí, vemos pasar la violencia por nuestro lado. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te han de tocar, porque tú eres un hijo de Dios, que siempre has buscado hacer la voluntad de Dios. Preocúpate, hermano, cuando dejes de hacer la voluntad de Dios, porque entonces te tocará a ti también esta violencia. Pero mientras tú hagas la voluntad de Dios, no tienes más que decirle: Padre, porque es tu Padre. Ese ser creador del cielo y de la tierra, Él te adoptó por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y cuando bajaste a las aguas bautismales, se oyó una hermosa voz en el cielo con los millares y millares de ángeles: Él también es mi Hijo amado, en quien tengo mi alegría y en quien he puesto mi contentamiento. Y haciendo su voluntad podemos decir: ya no tengo cuidados. Me amenazaron, aquí está la violencia a un lado de mi casa, pasa por enfrente de mí. No tengo cuidados ni tengo temor, yo me encomiendo a Dios. Y allá iba el pueblo de Israel atravesando aquel mar, hermanos, que Dios había separado. ¿Cuántos de ellos tuvieron temor? Y volteaban a un lado y volteaban a otro lado y veían, hermanos, el mar detenido con aquella majestuosidad. Y pasaban con miedo, pero pasaban en seco. Y no se cerraron las aguas hasta que pasó el último del pueblo de Israel. Y entonces sí, cuando pasan los egipcios, los que no eran de Dios, aquellas aguas se cierran y los sepultan. ¿No nos ha pasado hacia nosotros? Tu presencia es la principal prueba. Aquí estamos. Y puedo decir en tu nombre a toda la sociedad: y estamos felices, porque Cristo es nuestra felicidad.
y estamos seguros porque Cristo es nuestra seguridad. Entonemos nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos de Guerrero, que antes de que hagamos nuestra oración de adoración a nuestro Dios, oráramos también por la situación en que a veces se viven en algunos países, estados o ciudades, y que tal vez a nosotros en algún momento también nos haya llegado esa situación. Quiero que oremos y que nuestra oración que hoy vamos a hacer a nuestro Dios sea por la paz. Que nuestra oración también sea por las autoridades, porque las autoridades por Dios han sido instituidas y ellas luchan día a día, hermanos, también para poner su granito de arena y darnos también a nosotros la tranquilidad. Un trabajo arduo que debemos de reconocer en cada uno de ellos, y que en su labor que ellos hacen, la iglesia como ciudadanos, también de cada país, de cada estado, de cada municipio, estamos comprometidos a vivir sujetos y apoyar los trabajos honestos y buenos que son en favor de la misma sociedad. Que oremos también por los que han desviado su camino y que, hermanos, se han dejado llevar por sus pasiones humanas. Arrastrados por codicias, por avaricias, por, hermanos, envidias, por cosas, por las perversiones que a Dios ofende. Hoy viven, hermanos, haciendo el mal a su prójimo. Que Dios también los bendiga. Él es el que endurece los corazones, pero a la vez Él es el que los ablanda también. Ay, hermano Nazón, ¿está pidiendo por los delincuentes? Sí, hermanos, estoy pidiendo para que Dios les dé una oportunidad y que ahora que ellos se dedican a ofender a la sociedad, en un futuro estén entre nosotros alabando a Dios y creando un México aún mucho mejor. Quiero también que oremos por los que viven en desesperanza. Quiero que oremos por los que han perdido algún familiar, que tengan confianza. Si aquí en la tierra lo hemos perdido, allá con Cristo nos volveremos a reencontrar. Quiero que oremos por los que han caído en la drogadicción, en el alcoholismo o en situaciones semejantes a ellas. Que Dios los rescate y les dé la oportunidad, comprendiendo y entendiendo cuál es su voluntad, para que sean rescatados de su situación. Quiero que oremos por toda la sociedad necesitada. Quiero que oremos por un pueblo noble, justo y grande. Que Dios bendiga Acapulco, Guerrero. Que Dios bendiga Chilpancingo, Guerrero. Que Dios bendiga Guerrero. Que Dios bendiga México y que nos permita tiempos mejores en un próximo tiempo muy cercano. Antes de doblar nuestras rodillas, quiero que toda la iglesia dejemos a este pueblo este hermoso salmo. Y así como muchas veces el apóstol Aarón Joaquín nos enseñó de aquel salmo de confianza 23, Jehová es mi pastor, yo quiero que en estos momentos de angustia, que en estos momentos difíciles, les dejemos este salmo a toda esta sociedad, para que sepan que solamente Dios nos puede librar de cualquier situación. Salmo 121. Yo quiero que toda la iglesia lo recite juntamente con su hermano, y atrás de este salmo haremos nuestra oración en el nombre del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bendito Padre Celestial, hoy he venido a este hermoso estado de Guerrero, donde mi alma anhelaba estar con todos tus hijos y abrazarlos y hacerles sentir que tú los amas y que tú estás con ellos. Pero hoy me he encontrado que ellos han luchado, como todos los ciudadanos de este lugar, contra situaciones difíciles. No, Señor, yo no te pido mal para aquellas personas que han sido desviadas,
Yo te pido que les dé la oportunidad, que abra sus corazones para que se conviertan a tu verdad, y aquellos que servían a lo malo vengan a servirte a ti, al único Dios vivo. Pero sobre todo, sigue protegiendo a tu pueblo, sigue protegiendo a tus hijos, que todo aquel que haga tu voluntad, al ir a ti, lo abraces, lo cobijes, lo protejas y le hagas sentir seguro. Entonces seguiremos bendiciendo tu nombre, proclamando que tú eres el único Dios vivo y que Jesucristo, tu Hijo amado, es nuestro Señor desde ahora y para siempre. ¿Qué seguirá haciendo la iglesia? Oración para que Dios bendiga cada uno de nuestros países, cada uno de nuestros estados, cada uno de nuestros municipios, y reine la paz. El hermano Nazón está deseando el mal para las personas que se han dedicado a hacer lo malo. En ninguna manera. Al contrario, les quiero decir que también para ustedes hay oportunidades. Si tienen vida, aquí está la iglesia del Señor. Basta con que cambiéis vuestra forma de ser, porque no quiere Dios que el hombre se pierda, sino que Dios provee medios para que el hombre conozca la verdad. Yo soy Nazón Joaquín, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. Por la gracia de Dios me ha puesto en la tierra para que yo le represente y sea un medio para que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, oyendo mi voz, haga la voluntad de Cristo y seamos felices por toda la eternidad con Dios y Jesucristo, su Hijo amado. Hemos estado muy contentos en este lugar, y todo esto también se debe a la libertad que nos han permitido los gobiernos. Vivimos tiempos muy hermosos en donde se ha respetado el libre albedrío, siempre y cuando respetemos a las autoridades. Y la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, siempre ha sido una iglesia que ha respetado a las autoridades establecidas constitucionalmente, a los cuales les deseamos que Dios los siga bendiciendo. A los medios de comunicación les decimos que Dios también les bendiga y los proteja. Sabemos el trabajo duro que ellos representan, pero Dios también sabrá darles un cuidado para que no sufran esta violencia. A las personas que no son de nuestra iglesia les deseamos que Dios traiga paz a estos lugares. A las personas que se han dedicado a hacer lo malo, denos la oportunidad de hablarles de las cosas de Dios, y ese vacío que hay en su corazón, verán que Dios lo ha de llenar y serán felices en Cristo Jesús. Iglesia de Guerrero, ¿y tú eres feliz? ¿Te has sentido segura con Dios? Entonces yo te invito que como última oración adoremos su nombre. Pero esta oración yo quiero que la sociedad la oiga, para que vean cómo adoramos al Dios vivo en espíritu y en verdad, al que nos da la vida, al que nos da el pan, al que nos da la seguridad, al que nos da la protección. A Él sea la gloria desde ahora y para siempre. Yo me he sentido, hermanos de Guerrero, muy feliz y muy contento de haber estado con vosotros. He ido a unas pocas iglesias, y si Dios me lo permite, en los siguientes días iré a visitarlos en sus iglesias para también alegrarme en Cristo Jesús, porque esta es mi alegría, ver que los hijos de Dios están seguros, viven felices en el amor que Cristo nos ha brindado. Si nos vemos en estos días en su iglesia, nos volveremos a ver. Y si no, en un futuro muy cercano, yo deseo volver a este lugar. Y sé que haréis caso a mi invitación. Y sé que este lugar no dará cabida a la iglesia que ha de prosperar en grande manera por la ayuda de Dios y vuestra obediencia. Hasta entonces, que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de Jesucristo quede en vuestros corazones.
Soy Nazón Joaquín, apóstol de Jesucristo, vuestro en Cristo hasta el último aliento. Dios les bendiga, hermanos.